Bueno, un cordial saludo a cada uno de los estudiantes de grado noveno. En este momento me encuentro virtualmente con los estudiantes de grado 9.1. Y la idea es complementar, esta es la segunda parte, que explica el primer gran concepto que tenemos en nuestra guía de ecuación de la recta. Nuestro primer gran concepto es precisamente el que se está viendo ahí, el que se está compartiendo, que tiene que ver con pendiente. Entonces vamos a hablar de lo que significa la pendiente y el cómo se interpreta desde el punto de vista de las matemáticas, ¿sí? En el video anterior, que les sugiero mucho poderlo mirar y comparar, hablamos ya de lo que significaba plano cartesiano y la explicación puntual de lo que está o de lo que significa cada uno de estos numeritos pequeños que aparecen al lado de la X y al lado de la Y, ¿sí? Entonces invito a que ustedes lo puedan ver, lo puedan comparar y puedan mejorar pues la explicación de este video con el anterior. Vamos a trabajar directamente con lo que tiene que ver con la definición de pendiente. La pendiente, dice M, es la razón de cambio entre el cambio horizontal, digo vertical, y el cambio horizontal. Aquí quiero hacer muchas propagandas. La primera es a los videos. Hay 2 videos al inicio de la guía que le ayudan muchísimo con esta explicación. Sin embargo, vamos a empezar aquí a hablar de lo que significa pendiente. Entonces, quiero que los compañeros que se encuentran conmigo me digan cuando ustedes se encuentran o escuchan la palabra pendiente, ¿a qué les hace referencia? ¿Dónde han escuchado la palabra pendiente? Vamos a ver si de pronto Karen Casallas, cuéntanos a qué te hace referencia la palabra pendiente. ¿La has escuchado antes, Karen? Julián. Profe, una subida o una bajada. Exacto, Julián, muy bien. Uno escucha la palabra pendiente, sobre todo cuando estamos hablando de una subida, una bajada, dice Julián, ¿m? Y es como muy pendiente. De hecho, la palabra se usa de esa manera. Sí, esa montaña, esa subida está muy pendiente, tiene mucha pendiente. ¿M? Y aquí lo que vamos a hacer es trabajarla desde el punto de vista de las matemáticas, de cómo nosotros tratamos de mirar y darle significado a esa pendiente, ¿sí? Desde un punto de vista de las matemáticas. Habla de que es la razón entre, ¿sí? Entonces la palabra razón, mis niños, lo que quiere decir es una fracción, es una comparación. Aquí lo vamos a ver siempre como una fracción. Es decir, 2 números, uno arriba, un numerador y un denominador. Esa es la palabra que vamos a usar, es la fracción. Y es la comparación entre dos cosas. En este caso, nosotros tenemos una pendiente, como decía Julián, y lo vamos a ver representado en una recta, una línea. Entonces, supóngase que tenemos 2 puntos. Esos 2 puntos nos van a permitir hablar de una recta, ¿sí? Por ahora vamos a hablar de solo recta, de una recta, y esa recta es la que vamos a llamar pendiente, que tiene una pendiente. Vamos a trabajar sobre la pendiente, ¿sí? La subida o la bajada, ¿vale? Ahora, ¿qué significa entonces cambio vertical y cambio horizontal? Entonces ya sabemos que es una fracción y hablan de cambio vertical y de cambio horizontal. Cuando hablamos de cambio vertical, es el movimiento, el cambio, la variación que hay verticalmente, ¿sí? Creo que todos, y quiero que por favor nos imaginemos, mientras yo voy tratando de explicar acá, ¿sí? Pero quiero que nos imaginemos algo. Ustedes, cuando saltan, generan un cambio. Y ese cambio es hacia arriba, ¿sí? Entonces ustedes pueden ir hacia arriba. Exacto, muchísimas gracias. O hacia abajo. Y esa variación nos están hablando de un cambio. Entonces, si usted depende la velocidad, la fuerza con la que salte, ¿m? Su variación hacia abajo o hacia arriba va a ser mayor o va a ser menor, ¿sí? Y no solo estoy hablando de velocidad, estoy hablando de distancia.
Más o menos es qué tan alto salta. Ahorita en Olímpicos, ¿sí? La atleta Ibargüen que tiene que hacer un salto, pues ese salto está hablando de qué tan alto o bajo, ¿sí? Puede ir. Y eso depende de muchos factores, pero no solamente hacia abajo y hacia arriba, sino también el salto, en el caso, por ejemplo, de lo que dije de salto largo, implica o puede implicar un movimiento que también puede ser en horizontal, que puede ir a la izquierda, ¿sí? O puede ir a la derecha. Entonces pueden haber los dos desplazamientos. Uno que sea arriba o abajo y otro que sea izquierda-derecha. En otras palabras, el movimiento que nos da el plano cartesiano. Entonces, quiero que, como dije, se imaginen ustedes en su cuerpo cuando saltan. Cuando saltan hay un movimiento hacia arriba y hacia abajo, y hay un desplazamiento hacia arriba y nuevamente hacia abajo. Y estoy hablando es de la distancia que generan entre ustedes y el piso. ¿Es claro ahí? Sí, señor. Sí, señor. Exacto. Ahora, un movimiento que se genera a izquierda o derecha en ustedes, en sus cuerpos, puede ser, por ejemplo, el caminar, ¿sí? O el ir de un lado para el otro. Ustedes caminan y pueden ir en izquierda o derecha o incluso hacia adelante y hacia atrás. Ese sería un movimiento horizontal. ¿Me hago entender ahí? Entonces tenemos dos tipos de movimientos. Un desplazamiento que es netamente horizontal y otro que es vertical, ¿sí? Ese horizontal genera un movimiento izquierda-derecha y ese vertical genera un movimiento arriba y abajo. Ahora, ¿de qué se trata la pendiente? La pendiente es tratar de mirar ambas variaciones al tiempo. Por ejemplo, si ustedes van subiendo una escalera, si ustedes tuvieran una escalera, en el momento de subir la escalera, lo que van a hacer es moverse hacia arriba y hacia el frente. Hacia arriba y hacia el frente. ¿Me hago entender? Hacia arriba y hacia el frente. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes suben una escalera, su variación está tanto horizontalmente como verticalmente. ¿De qué depende hacia dónde avance más? De la inclinación de la regla. ¿Sí? ¿Qué tan inclinada esté la escalera? Si la escalera es mucho más inclinada, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando ustedes intenten subir unas escaleras? Si la escalera está, por ejemplo, de esta manera, aquí, ¿qué ocurre? En este caso, ¿qué pasa si la escalera, por el contrario, está muy aplastada, digámoslo así, muy extendida? ¿Se entiende lo que estoy diciendo acá? Esta escalera es muy diferente a la escalera que tengo en la mitad. ¿Se está viendo? Por favor, me confirma si se está viendo. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Primera escalera. Entonces vamos a decir primera escalera. La primera escalera, esta escalera, cuando ustedes suben, ¿cuál es la diferencia con la segunda escalera? Una está horizontal y la otra vertical. Ok, pero en cuanto a fuerza, ¿qué pasa con ustedes? ¿Cuál preferirían subir? La primera, ¿Por qué? porque está plana. Ok, pero si quiero llegar más alto, ¿cuál usaría? La segunda. ¿Por qué? Ahí se ve claramente que la segunda, la variación horizontal, lo que recorre horizontalmente es muy pequeño, ¿cierto? Y la primera, lo que recorre horizontalmente es muy alto, es harto, ¿sí?
Pero la primera, verticalmente no estoy avanzando. Entonces, si tuviera que subir un edificio muy alto con estas escaleras de la que estoy señalando, la primera, pues tendrían que ser unas escaleras muy largas, ¿sí? Estas escaleras tendrían que ser muy largas para poder lograr subir a ese punto más alto en el edificio. En cambio, con las segundas escaleras, el paso que doy genera una distancia mayor hacia arriba, más vertical. ¿Pero qué implica en cuanto a esfuerzo? Que tengo que hacer un mayor esfuerzo debido a que las escaleras van a exigir que haya una variación vertical mucho mayor que lo que me estoy moviendo horizontalmente. Por eso, cuando uno ve unas escaleras, a veces la mayoría de los casos se trabaja una inclinación que no sea ni tan vertical ni tan horizontal. Casi que 50-50, que uno avance lo mismo que suba. ¿Me hice entender esa parte? Cuando hablamos de cambio vertical, esa elevación que está ahí, se refiere a qué tan rápido está variando hacia arriba. El cambio vertical en las escaleras que tenemos ahí señaladas son totalmente distintos, porque cada una tiene su propio cambio vertical. Y el cambio horizontal, pues es ya, en esencia, también es distinto en las tres escaleras. La pregunta es, ¿cuál es mejor? ¿Cuál genera una mayor o menor inclinación, esfuerzo, fuerza, etcétera, etcétera? Y ahí es donde entra el significado de lo que estamos hablando ahora, que es la pendiente. La pendiente nos indica es qué tan inclinado está una recta, ¿sí? Pero esas rectas las vemos en todo lado, en escaleras, ¿sí? Y demás, que nos permiten hablar del esfuerzo, la fuerza que tenemos que hacer para subir y para avanzar. Dependiendo de lo que yo quiera, la pendiente, la recta, la inclinación, me va a dar una mejor o mayor ventaja frente a los demás. ¿Listo? Entonces, esto es lo que significa pendiente. Ya digamos que no entramos a detallar, ya haremos un video, miraremos un poco más a detalle el ejemplo, y el ejemplo nos va a indicar un poco más qué significan o qué es lo que se pretende trabajar con los números que aparecen acá. Pero aquí, como lo dije al inicio, la idea era mostrar un poco ya la segunda parte de lo que significa la pendiente en esa recta, en un plano cartesiano, y espero que esto les pueda dar como una idea de lo que se pretende hacer a continuación con cada uno de los ejemplos. Sugiero siempre ver los dos videos, el video previo donde explica lo que es plano cartesiano y este video que complementa la explicación de pendiente. Muchísimas gracias por la atención prestada a cada uno de los compañeros y espero les pueda servir para su desarrollo de la actividad. Muchas gracias.